Ruego a Dios que tengan un feliz, santo y bendecido año nuevo en el Señor Jesús. Todos ustedes, seres amados, sus seres amados y todos los seres amados que en gracia de Dios hemos de ir cosechando almas para nuestro Señor Jesucristo en su venida, en este tiempo de Adviento. 3 venidas de nuestro Señor Jesús, como 3 bautismos. Uno espiritual, tú tienes la decisión en qué momento deseas que nazca nuestro Señor Jesús en tu corazón. Un nacimiento biológico, que es la fecha de tu cumpleaños. Habrás de saber cuál. Y hay un nacimiento maravilloso en el bautismo del Señor, que es el día que recibiste el agua bendita en tu cabecita. Ahí están esos 3 acontecimientos relacionados contigo. Pero con la venida de nuestro Señor Jesús, en la parusía, estamos preparando la Navidad, que empieza este año litúrgico ya en adelante. 4 semanas para preparar el 24 de diciembre, que se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Ven, Señor Jesús, Maranatá. Y allí viene la otra venida que no se sabe cuándo, cuando diga el Creador, que nos llame a la vida eterna. Amén, que así sea. Y hay otra venida de nuestro Señor Jesús, que ya estuvo, que ha estado y que va a estar siempre en nuestro corazón, hace más de 2022 años, cumpliendo la promesa de salvación. ¡Qué maravilla! La Santísima Trinidad obrando allí. El Espíritu Santo que nos permite tener esa convicción en la fe, en gracia de Dios. Es una bendición. Jesús mismo, encarnado, palabra de Dios, verbo, acción creadora. Y el Padre Creador, que en esa acción transformadora en nosotros nos invita a la creación. La palabra de Dios hoy nos lleva a esos 3 momentos de los orígenes en Noé, con la creación, con las criaturas, con la ordenación de la vida, de la reproducción de las especies, de las razas, animales, vegetales y animales humanos. La familia de Noé, principalmente hijos de Abraham, nos lleva a ese momento. A Juan el Bautista, que enlaza ahí con el profeta Isaías, del cual tenemos la primera lectura, que hace la profecía de la venida del Señor Jesús, y ya más cercano cuando llega a este plano terrenal su primo Juan el Bautista, hijo de Zacarías y de Isabelita. Ahí está. Y el momento que veníamos todavía, seguimos en él en vela, en el cuidado del alma, de la mente, del espíritu, que es el Apocalipsis. Esta parusía que nadie sabe cuándo aparucía, pero ya está. Estamos viviendo tiempos difíciles, siempre. Esa es la Biblia. Historias de la humanidad, tal cual la realidad. Palabras de Nelson Medina, el fraile. En fin, seguimos meditando entonces en la palabra y en el Salmo 122. Vamos alegres a la casa del Señor. ¿Cómo les parece? Para iniciar este día, reciban un saludo fraternal, todos seres amados, desde el municipio de Jericó, provincia del Cartama, nuestro Laudato Si.
nuestra catedral de la Señora de las Mercedes. Y bueno, y Santa Laura Montoya, en especial Francisco de Asís, nuestro hermano, con el pesebre. Vamos a hacer el pesebre ahí con la familia, prender los cirios de las 4 semanas del Adviento con los colores. Estamos en el morado, que es de la sobriedad que implica el culto, que ya que ha abolido los holocaustos, esos ritos anteriores, con Jesucristo, el Cordero de Dios, sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, nuestro maestro y profeta. Amén. En el libro de Isaías, en el capítulo 2, en los primeros versículos. El Señor hará que reine la paz entre las naciones. Estas son las profecías que Isaías, hijo de Amós, recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Vamos, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 122, vamos alegres a la casa del Señor. En alabanzas a Jerusalén, en las subidas de David. Qué alegría cuando me dicen: vamos al templo del Señor. Jerusalén, ya estamos dentro de tus puertas. Jerusalén, ciudad construida para que en ella se reúna la comunidad. A ella vienen las tribus del Señor para alabar su nombre, como se le ordenó a Israel. En ella están los tribunales de justicia, los tribunales de la casa real de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Digan ustedes de corazón: que haya paz en ti, Jerusalén, que vivan tranquilos los que te aman, que haya paz en tus murallas, que haya seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Y ahora por mis hermanos y amigos dice: que haya paz en ti. Por el templo del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 13, versículos 8 y siguientes. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley ordena. Los mandamientos dicen: no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras: ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo, así que en el amor se cumple perfectamente la ley. En todo esto tengan en cuenta el tiempo en que vivimos y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño,
porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz, como un soldado se reviste de su armadura. Actuemos con decencia, como en pleno día. No andemos en banquetes, ni borracheras, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidias. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, entre los versículos 38 al 44, acerca del regreso del Hijo del Hombre. En cuanto al día y a la hora, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Como sucedió en tiempos de Noé, así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquellos tiempos antes del diluvio y hasta el día en que Noé entró en la barca, la gente comía y bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá también cuando regrese el Hijo del Hombre. En aquel momento, de dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben qué día va a venir mi Señor, su Señor. Pero sepan esto, que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto y no dejaría que nadie se metiera en su casa a robar. Por eso ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, maravillosa declaración profética de nuestro hermano Isaías con la venida de nuestro Señor Jesús, que se ha cumplido y que se viene cumpliendo y se ha de cumplir en el debido proceso. Antes, durante y después de la venida de Jesucristo, efectivamente, como ha ocurrido en la historia, lo narra la palabra de Dios en acción creadora, dándole testimonio, camino, verdad y vida a Jesucristo, en su promesa de salvación cumplida. Para nosotros creyentes en la fe cristiana, esperando la segunda venida, que habría de ser la tercera en realidad, partiendo de la creación. La primera presencia de Dios con la humanidad en la misma creación, con la historia de Abraham y los patriarcas, Noé, que narran allí la Escritura. En esa aparición, cuando Jesús nos remonta a pensar el origen de los tiempos, de la creación misma, con todas sus criaturas y destacando la criatura humana, las relaciones entre criaturas, entre humanos con las otras criaturas, las relaciones con la naturaleza, esas formas de relacionamiento de bien vivir, de convivir, de pervivir, miles y miles y miles de millones de años la Tierra. Ya con la humanidad se pone un poco en alerta la situación por el corazón humano, que hay esa tendencia, porque recuerden, estamos en casa, compartiendo territorio con el enemigo, con el adversario, con el opositor.
que según la conciencia de Dios que nos ha dado en gracia del Espíritu Santo, el discernimiento entre el bien y el mal, la conciencia entre lo que es correcto, digámoslo así, en el orden natural, la creación, el creador, es bendición, es bien vivir y es plenitud. Pero lo que es contrario es el opositor. Pero hay algo intermedio ahí que no depende ni del opositor ni de la acción propia, cuando pensamos lo correcto. Son circunstancias de la naturaleza en su evolución, son fenómenos naturales. Llegan los diluvios, llegan los desastres, llegan los terremotos, que es la forma de la naturaleza expresar que va en una evolución, en procesos de transformación, pasando de un estado de la energía a otro. Y eso nos ha de afectar y debemos estar atentos a ello, también atentos al opositor. Pero a lo que más hay que estar atentos, mis seres amados, es al propio interior. ¿Qué pasa entre nosotros? ¿Cómo es ese amor propio, ese amor a Dios, ese amor a la humanidad, por tanto a la creación y por tanto a lo que de allí depende nuestras vidas? ¿Cómo es esa forma de relacionamiento nuestra con Dios? ¿Es en el amor? ¿Hay amor? Habrán categorías de amor, o es un amor filial, profundo, sincero. Y asimismo la forma de relacionamiento entre seres humanos, entre nosotros, nuestras familias, la familia en la fe católica, la familia que aún no es creyente. Digo aún porque tenemos la fe, la esperanza, la confianza en Dios que algún día han de ser creyentes. Les va a tocar por A que por B el día del juicio final. Y otros que están esperando que les llevemos esta bendición en Dios que hemos tenido, esta gracia de la fe y la palabra de Dios. Pero tenemos que conocerla, comprenderla y trascender en ella. Invito amorosamente a Fray Nelson Medina, que ha estado trabajando mucho sobre la Biblia, y pues en el espacio que él tiene allí, que les he mencionado, hablando de precisamente hoy el Evangelio, una lectura comparando en el hebreo, en el latín y en el griego, para hacer una correcta interpretación. Vamos enseguida a mirarlo del Evangelio, pero sobre todo de la Biblia, cómo conocer la Biblia, la historia de los orígenes, los patriarcas, de los testimonios de vida que se narran allí, porque esas narrativas han ocurrido, pero se cuentan las versiones de quienes las han vivido. Entonces es un llamado para nosotros ser testimonio vivo de la palabra de Dios, dándole vida a las Sagradas Escrituras, viviendo amorosamente, con plenitud, en ese camino de santificación, para que nuestros testimonios le den ese valor agregado según nuestras vivencias, nuestras experiencias de vida, nuestra propia historia. Estamos llamados a hacer historia con las Sagradas Escrituras. Amén. Entonces, luego ese paréntesis, el remontar a los orígenes nos pone en contexto con esas realidades, que es un mundo lleno de maldades, de perversión, de atrocidades que uno ni se alcanza a imaginar, pero que las vivimos en las realidades. Y sin hacer esa comparación así directa, tanto en su momento, por eso se anunciaba la venida de nuestro Salvador, porque el mundo andaba en tinieblas, en perdición, abominable, completamente contrario, adverso y al plan divino, si se puede llamar un plan, porque eso es una lógica humana, pero al Creador y a su voluntad, y a la voluntad que ha puesto en cada una de nosotros, alma suya siendo. Amén. Y en esa advertencia, que la hacen los fenómenos naturales, la hacen los fenómenos culturales, sociales, todas esas manifestaciones que nuestros hermanos todos lo han vivido, desde Antigua, desde Abraham, Isaac, Jacob, todos. Siempre envidia, siempre violencia, siempre todo lo que narra nuestro hermano Pablo en la carta a los Romanos, de la concupiscencia de la carne, la debilidad humana, la fragilidad, las envidias, las borracheras, todo lo que es
normal, entre comillas, en toda la historia de la humanidad, que es satisfaciendo las necesidades, pero unos se van al extremo, acumulando, ambicionando más, egolatrando a sí mismo. Entonces viene la ambición y todos los pecados capitales y todo lo que ahí se deriva. Eso siempre ha estado en la historia de la humanidad y habrá de seguir. Por eso ha de venir el juicio final, porque seamos claros en ello. Como habla Jesús, bendito sea el Señor, con la verdad. Y en ese hablar con la verdad hay que decir, como deseamos bendición, también sabemos que existe perdición y que existe una amenaza latente de destrucción, claro. Pero es un proceso de evolución natural. Algún día todo ha de terminar. Esta vida en la tierra nuestra ha de pasar a un plano superior, celestial. Amén, que así sea. Que nos reunamos ya con el Cordero en el banquete de bodas en plenitud y ya no ver sino luz que sale de su corazón. Y eso irradia todo, entonces ya no hay tinieblas. Maravilloso. Nos decía ayer en la lectura del Apocalipsis y en el Evangelio de Lucas se complementaba. Seguimos también allí, pero ya con la esperanza, leyendo en Mateo, de que para que eso ocurra hay que estar atentos, vigilantes, cuidando. Nuestro Señor pone 3 ejemplos maravillosos, precisamente primero el de la creación, así era el mundo antes. Segundo, el mundo debido a los hombres, esta humanidad, quienes en gracia de Dios seamos nosotros, que vamos en bendición, en el bien vivir, en el bien obrar, decir, en el bien decir y en el bien pensar, sentir, pensar y actuar amorosamente en Dios, y que se vea en el ser, en la vida y en la obra, y que se conozca por los hechos, las acciones y los acontecimientos. Estamos hablando aquí de meditación, oración, ayuno y acción, liberándonos de todo lo que es adverso y entrenando para que sea fuerte nuestra fe, con obras, con hechos, las sacramentales, el bautismo, el bautismación, la comunión, comulgar, la Eucaristía, Dios plenamente habitando en nuestros corazones. Para eso se va a referir ahí en San Mateo el boquete, para robar lo más sagrado. ¿Cuál es para nosotros? El corazón. No es tanto afuera, no es lo físico ni riquezas afuera, no. La riqueza nuestra está en el corazón, que es Dios, es la principal, y nos la va robando el enemigo por la falta de fe, por debilidad en la fe, por fragilidad. Caer en todas esas rabias, en esas discordias, nos va involucrando y se nos va llevando lo más valioso. Seres amados, entonces ahí el Señor nos dice, atentos, vigilantes. Y en el estar confesaditos, la confesión, convertidos. El Señor no sabe en qué momento el Creador toma nuestras almas, son suyas. Amén. Es su voluntad. Pero si es su voluntad que continuemos, listo. Tener la oportunidad. Pero aprovecharla es ya. Vamos ahí mismo a averiguar cuándo fue nuestro bautismo y esa es la fecha para celebrar. Pero celebremos el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento. El 24, porque ahí es donde nace la vida espiritual. Pedro le decía, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pues esa posibilidad tenemos de vida eterna, esa oportunidad de todo este acontecimiento de más de 2000 años, no lo vamos a echar a perder. Hay que echar mano de ello y tomar toda esa historia, todos esos testimonios de vida, todos no lo llamemos milagros, llamemos experiencias de vida mística en el Señor, experiencias de vida con los seres humanos, con la naturaleza, con la creación, que son formidables, que son de evolución, que son de buen vivir, que son de transformación, de todos los valores, los dones que cosecha el Espíritu Santo, de humildad, de bondad, de paz, de todo ello. Y entonces ahí viene ese segundo momento importante, que debemos estar atentos ahí, en esos sacramentales, y la misericordia, como decíamos ayer, por inspiración del Espíritu Santo.
La misericordia espiritual, mental y material. Espiritual, que son las gracias del consejo, del discernimiento, del conocimiento, la paciencia, que es la ciencia de la paz. Esa nos invita bastante hoy la lectura. Constancia, disciplina, como las madres. Y encomiendo mucho, ayer meditaba en la sanación del vientre que hace Pedro Justo de Río. Fue en la hora santa del jueves, muy hermosa, sobre todo que tiene que ver mucho con niños, niñas que en proceso de gestación, que no nacen, no alcanzan a nacer, bendito Dios. Muchas razones naturales, otras culturales, otras por los padres o la madre, decisión. El sufrimiento de las madres, de un niño no deseado, una criatura no deseada, una niña, o que vienen con otro sexo, que vienen con otra condición. Y todo ello, la criatura desde el vientre es muy conmovedor, pidiendo perdón, pidiendo sanación a Dios, el Espíritu Santo. Y Él sana a todas las mujeres del vientre. Pueden compartir en YouTube o en las redes sociales. Bueno, quede paréntesis, porque eso es lo que nos convoca la misericordia espiritual, el buen consejo, que también es del Espíritu Santo. La sabiduría conjuga todas ellas, pedir mucho la sabiduría divina, el conocimiento humano, la ciencia también, bien aplicada, bien comprendida y bien aprovechada, valorada para lo que es, bien utilizada. Y mis amores materialmente, el abrigo, el apoyo solidario. Todo eso son los regalos que nos deja para Navidad, realmente, este Adviento. Lo demás es material, lo demás es de lo del consumo. Por eso no hacemos alusión a que el 31 de diciembre, que se acaba el año, no, eso lo robaron, lo cooptaron, lo tomaron de nuestra tradición cristiana, de nuestra fe católica, y se lo han llevado para el comercio, para volverlo negocio, para volverlo mercado, y distorsionar la realidad. Hay otras creencias, otras prácticas, sí, que se van infiltrando allí, que Santa Claus, que el Odín y los mitos que hay de leyendas, de duendes, han de existir, no sé. Eso son otras lecturas. Eso se habla por allá en Enoc, en la carta del apóstol San Judas, se habla de otros profetas, se habla de mis seres amados. Esas otras versiones, otras historias sagradas, otras literaturas que han de conversar con otras creencias. Nosotros sigamos con la nuestra, fuerte. Jesús, María y José, el pesebre, con nuestra Santísima Trinidad, uno y trino, que ahí está Padre Creador, Jesús Salvador y Espíritu Santo Santificador. Y por ahora, tres arcanos ángeles mayores, San Gabriel, la anunciación de la Santísima Virgen María, del nacimiento del niño Jesús, San Rafael, que es el médico, por allá Tobías y toda esta época, y sigue siendo el médico de alma, mente y cuerpo, pero el principal es Jesús, es el sanador de todos. Y Miguel, que es el que le ha dado la pelea a todas esas maravillas que vienen de afuera, el opositor y todos esos que vienen a hacer daños. Entonces que no sea así con nosotros, que acontezca una Navidad plena de paz interior, de felicidad interior, de libertad interior. ¿Por qué digo interior? Porque esa es la palabra de Jesús en el Evangelio. Cuando él se compara no con el ladrón, sin estar atento a que llega el ladrón a robar el tesoro más valioso que está en el corazón, el mismo Jesús. Nuestra fe, la creencia. Lo material es así, bueno, bendito Dios que se pierda, hay que estar atento, sí, pero eso es lo de menos. Él hace la comparación porque en la época que le tocó vivir desde la antigua Judea ha sido toda la historia lo mismo. El que quiere aprovecharse de lo ajeno, el que cambiar de dueño las cosas, el hacer que las cosas circulen, porque eso es robar, poner a circular lo que uno no pone a circular. Muchas veces uno guardando trevejos, a veces cosas necesarias, pero si las llevaron porque otros también las necesitan. Seres amados, hay que aprender a desprenderse de eso. Ponga el valor en lo interior. El valor está en Cristo Jesús.
y está en el corazón. ¿Y cómo se mantiene? Los ejercicios que mencionábamos ahora. Y todo ofreciendo por amor todo lo que suceda. Bendito Dios. Uno espera siempre bien, pero es la voluntad de Dios. No llegó bien, llegó otra circunstancia como nuestro hermano Job. También se ofrecen gracias a Dios por amor. Y se pide mucho, ahí es donde hay que tener mucha fortaleza entre nosotros como comunidad cristiana, con nuestros maestros y pastores y que van adelante, servidores mayores, más avanzados, seres más de luz. Y que el Señor nos conceda la luz en esta Navidad a todos y brille esa estrella del oriente en nuestros corazones, en nuestras almas, nuestras mentes y en todos los seres amados. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta mañana, si Dios quiere. Un abrazo.